Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos un venres máis a esta velada televisiva que leva por título Troveiros de Compostela. Ven a ser, pois, unha conversa afable que se introduce nos seus fogares cada fin de semana, con temas variopintos. Nos aquí non sabemos de carnés políticos, non sabemos de condicionantes da xente, se é pobre, se é rica. Aquí veñen todas as persoas de boa voluntade que teñan algo que contarnos e, sobre todo, que nos fagan pasar unha noite moi leda, porque pas penas hainas, habelas hainas. Hoy, señoras y señores, damos la cordial bienvenida, lo había prometido y cumplió su palabra, de que volvería a estar con nosotros, porque estuvo en una ocasión, pero quedaron tantos temas en el aire, que indudablemente quedó la promesa de estar de nuevo aquí en este estudio de Troveiros de Compostela. Se trata de un hombre de iglesia, se trata del reverendo don Daniel Lorenzo Santos. Es en la actualidad director de la Fundación Catedral y al mismo tiempo vicario judicial. Pero también es párroco, muy querido por cierto, entre la amplia feligresía de San Pedro de Bugallido en el concello, en el ayuntamiento de Ames. Le damos en primer lugar la cordial bienvenida. Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y encantado de estar entre vosotros, es siempre un placer. Quedó corto en aquella ocasión la entrevista, el diálogo tan fluido, tan bonito que hemos tenido, y quedaste para una nueva cita y hoy aquí está con nosotros. Pero por supuesto tengo que saludar, como no, a mi fraterno, entrañable compañero, que aún nos despedíamos a las 3 de la madrugada con un viruche amigo Miguel Cancio. Sí, con la primavera por el día, pero el invierno por la noche. Tremenda. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos con don Daniel Lorenzo, al que yo, por cierto, conocí gracias a nuestro queridísimo amigo José Luis Mari Solera, que fuera el que nos pusiera en contacto con él, dicho todo contento, por medio de la Fundación La Catedral, que él preside, digamos, con rigor y con brillantez. Y es un placer tenerlo aquí entre nosotros, en un momento tan importante para la Iglesia mundial, para la Iglesia española por la Conferencia Episcopal y para la Iglesia de Santiago de Compostela con un nuevo obispo auxiliar, y también por la campaña que estamos llevando en este programa, entre otras cosas, por el conocimiento de don Daniel Lorenzo, de don Elisardo y de otros amigos de la Iglesia, en defensa de un símbolo, un ícono, no solo de los creyentes, de los humanistas cristianos, de los católicos, sino de todo el mundo, como es la Catedral de Santiago, una referencia tan importante, y que hay una campaña que se ha iniciado, que hemos tenido aquí a Paco Domínguez, y yo creo que es muy importante insistir en esta campaña de que todos los ciudadanos pueden acudir al Banco Nova, a Caixa Galicia, a donar lo que ellos consideren oportuno. Allí ya tienen la cuenta, y eso yo creo que es algo, primero, que nos enorgullece como compostelanos, pero también como gallegos y como españoles, ciudadanos europeos y del mundo, porque el Camino de Santiago es patrimonio cultural de Europa y es patrimonio de la humanidad, y por tanto debemos de hacer todo lo posible porque este importantísimo símbolo de muy bueno, yo creo que para todo el mundo, pues que brille como debe de brillar y que pueda ser rehabilitado, que ya está en marcha, pues en las mejores condiciones. Anoche, precisamente, en el programa de radio Estamos Contigo, todos los viernes, como ustedes saben, viene de contertulio el profesor Cancio. Hablamos de una persona que me van a permitir que me la ponga un poquito en primer plano, que nos dejaba esta semana, y más que nada quiero dar las gracias de todo corazón a las personas que esta semana me han mandado sus más, yo diría, efusivas, cariñosísimas condolencias. Como saben ustedes, señoras y señores, hace unos días fallecía, además víctima, no estaba enfermo así para morirse, pero la muerte no avisa, es esa manía que tiene la muerte de no avisarnos, de no poder dar tiempo, de despedirnos, de poder decir adiós a un ser querido. Y moría, señoras y señores, en el Clínico Universitario, el profesor de la Facultad de Medicina, profesor emérito, don Germán Sierra Marcuño, que era cuñado mío. Yo estoy casado con su hermana. Y además, con Dorotea. Exactamente, y además nos llevábamos de maravilla, ¿no? El día que ingresó, yo estuve con él hablando de varios temas,
y a todas las personas que mostraron sus condolencias por diferentes conductos, muchísimas gracias, porque señoras y señores, de verdad, en momentos difíciles una palabra de aliento, de alivio, llega al corazón, y yo sé que fueron palabras sinceras, muy sinceras, y yo sé que hoy Germán, que está en el paraíso de los buenos, se estará mirando para nosotros. Por eso hoy este programa, querido Germán, va por ti. Sí, permíteme, Luis, unas palabras para este gran universitario, gran médico, gran científico. Yo he tenido el honor de conocerlo bastante, porque coincide bastante con él. Incluso estuvimos hace años incluso a punto de proponerlo como candidato a rector, pero no quería. No solo era un excelente profesor universitario de la Facultad de Medicina, un catedrático que honra la facultad, distinguido por sus alumnos, sino que era un gran intelectual, un brillante intelectual, y hace unos días un brillante católico escribió un artículo importante en el Correo Gallego en contra del aborto y defendiendo la responsabilidad que tanto se habla a nivel preventivo para evitar este auténtico drama, y defendiendo unos principios esenciales como son la cultura de la vida. Yo quiero sumarme pues a este pesar por este gran hombre, que además tú en el correo le hiciste una página, y otro gran amigo nuestro de esta gran tradición de la Escuela de Medicina de Santiago, su padre fue rector, Jorge Echeverri, el amigo Echeverri, catedrático de, creo que de anatomía, pues también le hacía un distinguido in memoriam, recordando que se formó en los Estados Unidos. Su hijo Germán sigue la tradición de su padre, también se formó allí, es también un brillante escritor, un intelectual, y pues ha tenido lugar una gran pérdida, y desde mi punto de vista humilde yo quiero recordar a estos hombres que son ejemplares, y es muy importante que la ejemplaridad prevalezca como referencia. No en balde hoy está aquí también con nosotros Daniel Lorenzo para seguir hablando de las referencias fundamentales, como en este caso es la ética católica, y que don Germán Sierra Marcuño yo creo que representó muy bien desde la ciencia, desde el saber, desde el conocimiento y de su formación como profesor, pero también como ciudadano, porque se preocupaba de las cuestiones que un ciudadano de bien yo creo que debe de preocuparse. Mi pesar a ti, Luis, y a tu mujer, que ya os lo di, y a todos los que han sentido su pérdida, y como tú has dicho muy bien, estará en el cielo con nuestro amigo Licho. También manifestamos nuestro pesar, yo lo conocía menos, la familia Santullano, el abogado, sí, coincidió el mismo día, que murió el mismo día, y bueno, pues digamos estarán en el cielo, un poco, como has dicho tú, pues pendientes de que siga cundiendo en la medida de lo posible el bien. Fue una semana tremenda, efectivamente. Sí. También damos nuestras condolencias a la familia del ilustre abogado. Fue mi primer abogado, el abogado que me ganó 3 juicios seguidos, me acuerdo bien, nunca lo olvidaré, Javier Álvarez Santullano y Pino, que falleció. Sin embargo, Javier falleció víctima de una cruel, larga enfermedad que soportó ciertamente con una resignación auténticamente cristiana hasta la última hora, un cáncer de pulmón que lo llevó a la sepultura prácticamente a los 60 y pocos años de edad. Descansen en paz, pues, ambos, tanto Germán Sierra como el amigo también Javier Santullano. Bueno, señoras y señores, cambiamos de tercio porque la vida continúa, tiene que continuar, es así. Unos se van, otros nacen, e indudablemente la Iglesia permanece a través de los siglos y los siglos. Qué bien me quedó esto. Sí, perfecto. por los siglos de los Perfecto. siglos. Sí, Amén, sí. que es así sea, Luis. Sí, sí, sí. Claro La palabra esa, cuando estando en el Vaticano, yo recuerdo, ves donde está San Pedro, allí el altar aquel, sí, maravilloso, decir, y aquella, tú eres Pedro, sobre esta piedra levantaré la iglesia, más o menos es una frase así, sí, que imagino que todos ustedes saben y conocen. Hablamos con un hombre de iglesia, un sacerdote, un cura que se hizo cura ya de mayor. No son de estos rapaciños que, en fin, que estuvo en un seminario, que termina, que hay para cura. No, no, no. Estudió la carrera de Derecho, empezó a trabajar. ¿Cómo surge tu vocación, Daniel? Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Yo digo que en mi vocación, en ese proceso de vocación, está la influencia de sacerdotes beneméritos, con sus estilos distintos, con sus modos distintos,
pero realmente personas entregadas y personas bondadosas y personas generosas. Eso por un lado. Esto se une a una familia con un modo de vida, estilo, costumbres y una profunda vivencia de fe que de forma natural te permite vivir en la realidad en la que estás, pero con una apertura siempre a algo que es lo trascendente. Y de esa forma natural, pues yo empiezo a colaborar, una vez que concluyo el periodo de formación, digamos, normal en la parroquia, nos invitan a colaborar en actividades parroquiales. En ese momento yo residía en Santiago, en la parroquia de San Fernando, y ahí empecé a colaborar ya como catequista y en otras tareas de la parroquia. Y ahí empezó a surgir, pero no fue algo inmediato, sino una inquietud. Y yo me parecía que no tenía las condiciones, porque yo veía a aquellos sacerdotes a los que yo admiraba, decía, yo no tengo estas capacidades, ni estas resistencias, ni estas cualidades, y no me parecía que pudiese ser capaz de dedicarme al ministerio sacerdotal. Y por eso decidí estudiar Derecho, que también fue una cuestión que me supuso mi reflexión y que voy a hacer esto o aquello y tal. Decidí estudiar Derecho sin gran convicción, porque yo sentía que dentro tenía otra inquietud, pero consideraba que no tenía ninguna cualidad ninguna cualidad relevante para poder seguir el camino de la vocación sacerdotal. Esa es la realidad. Pero por además eso lo curioso, permíteme, Miguel, lo curioso es que el amigo Daniel Lorenzo se hace sacerdote, te ordenas sacerdote. Sí. Me ordena la Iglesia sacerdote. Te ordena la Iglesia, claro. Porque no te ordena una cosa es tu vocación, exacto, tu llamada, pero la tiene que discernir en última instancia la Iglesia. Exacto. Que podría decir, pues no te veo cualidad ninguna. Sí. Para mí ese fue la clave que me permitió dar el paso. No soy yo el que va a decidir, será la Iglesia. Dices tu primera misa, imagino que te acordarás. Perfectamente. Porque es algo que queda impreso, una huella indeleble. Y tú eres un hombre de parroquia. Eres un hombre de estar al lado de los feligreses, al lado de los problemas, para hablar con la gente, con el día a día. ¿Es cierto o no es cierto, Daniel? Es cierto. Y otra de las realidades en las que uno tiene que decir, tiene que fiarse de la Iglesia. A mí siempre me gustó la parroquia fundamentalmente. A mí, mi ordenación de sacerdote se produce estando destinado en Santa María del Puerto de Marín. Una parroquia grande, con muchísimo trabajo, daba gusto estar ahí. Y con la idea de continuar algún tiempo más ahí. Pero el arzobispo me dice, tienes que ir a estudiar Derecho Canónico, como si no hubiera estudiado bastantes cosas, tienes que estudiar Derecho Canónico. Allá va la parroquia. Alabay, que diría. Alabay. Alabay a parroquia. Y ya tuve que posponer la parroquia por 3 años. Y al regresar tampoco me confieren un trabajo en la parroquia, sino ya me indican que he de empezar a colaborar en el Tribunal Eclesiástico. Y además surge ahí una situación de dificultad en la diócesis de Lugo, con lo cual tengo que colaborar en el Tribunal de Santiago y empezar a colaborar como vicario judicial en el Tribunal de Lugo, a la valla parroquia por otro periodo de tiempo. En el año 2006, por fin, puedo ya decir que me nombran párroco. Me hizo muchísima ilusión. Y desde el 2006 estás como párroco de San Pedro de Bugallido en Ames, sí, hasta que el arzobispo de nuevo te echa el gancho. Y para eso estamos, es decir, que así es, aunque yo intentaré, creo que ya alguna vez lo comentamos, yo intentaré que procuren dejarme siempre el espacio de la parroquia para también la realización del ministerio sacerdotal. Porque es un lugar que se vive de una manera distinta. Miguel. Alabay, cuando dijiste Alabay, me vino a la mente la canción Polo río abaixo vai unha troita de pé, polo río abaixo vai quen a poider acoller, en esa referencia que has hecho tú, yo creo que oportuna, sobre la vivencia de la fe y de la trascendencia, pero poniendo como centro de gravedad
de tu acción pastoral en la parroquia, además tus importantes responsabilidades. Bueno, lo primero, debo de darte las gracias, no solo en mi nombre, sino de otros muchos amigos, por tu participación maravillosa en esa iglesia maravillosa, emocionante, llena de gente que hemos podido celebrar, que tú has concelebrado junto a don Elisardo Temperán, canciller y canónigo también de la catedral, y también que eso fue una inspiración divina junto a un cura de Venezuela, creo que Juan Carlos Araujo, ¿no? Sí, un poco porque nosotros en las luchas que estábamos dando con Licho del Camino de Santiago de la Catedral, sobre lo que en breve habrá más noticias, aquí la llevamos, que se la dimos a él, estaba también la lucha por los derechos humanos, que yo creo que la Iglesia, especialmente la católica, tiene una referencia fundamental en los derechos humanos. Era Juan Pablo II, que fue tan importante y nada más y nada menos que en la lucha frente al totalitarismo comunista. Entonces, yo quería un poco agradecértelo a ti, por supuesto a Temperán, a Juan Carlos, también a José Luis, el que cantaba la polifonía, esa misa tan maravillosa con órgano y cantada, y en referencia también, porque nos lo pidió la familia de Licho, a esas dos monjas de más de 90 años, a Sor Socorro, que está en Andalucía, junto con Sor Gloria, que fue provincial en Buenos Aires con el arzobispo Bergoglio. Entonces, yo lo que quería un poco justamente señalar esto que tú has puesto de manifiesto, que me parece muy bien. Vivencia de la fe desde la trascendencia, es decir, con referencia al humanismo cristiano, en definitiva, a Jesucristo, a la doctrina de Jesucristo, a Dios nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Digo esto, permíteme, Daniel, porque en algunos creyentes hay una cierta, no sé si decir confusión, una cierta desorientación, porque hemos visto que teníamos, yo humildemente estoy más por Alemania que por Argentina, pero ha habido una cierta desorientación, creo yo, porque estamos viendo que con la llegada del Papa Francisco, este Papa que ha revolucionado, según se dice, pues las representaciones o unos determinados usos de marketing de la Iglesia, sin embargo, algunos vemos que todos aquellos sectores que defendían y que siguen defendiendo el materialismo, el relativismo y el hedonismo, que son unas señas de identidad del mal, de los pecados que creo que hay que combatir y no caer en el buenismo, esos sectores en España voy a visualizarlos. En el grupo Prisa, que hizo una campaña absolutamente improcedente. Es impensable que Le Monde haga eso, que es de centro izquierda, es impensable que el New York Times haga eso, que es de centro izquierda, pero el grupo Prisa, del que yo soy pequeño accionista y le protesté a los máximos accionistas, hizo una campaña lamentable, durísima, manipulada, falsa, contra el Papa en aquel momento, el cardenal Ratzinger, cuando iba a ser elegido Benedicto XVI, y la campaña fue permanente. Sin embargo, vemos ahora que todos estos sectores, representantes, desde mi modesto punto de vista, del relativismo, del materialismo, del hedonismo, por referirnos a estas tres cuestiones tan fundamentales, es decir, al todo vale, a la libertad sin principios, que defendían y que defiende yo creo que la Iglesia, la libertad con principios de esta vivencia de la fe y de la trascendencia, estas fuerzas son las que están manifestando el mayor regocijo y diciendo, pues el Papa forma parte de los nuestros. ¿Cómo ves esto, querido Daniel? Yo creo que es verdaderamente dislocar la realidad en absoluto. Yo creo que eso supone dislocar, como digo, la realidad. Yo no creo ser una persona especialmente bien informada en temas de altas cuestiones del gobierno de la Iglesia, sí, porque la verdad es que las cuestiones de lo que me ocupa el día a día pues me lo impiden, y nunca fue un tema que me preocupara o me inquietara más allá de las propuestas de posibles modificaciones de gestión de gobierno, porque por mi especialidad como canonista efectivamente podía haber hecho una reflexión y tener mi propia opinión. Yo creo que una cosa es que sea necesario, y creo que sí es necesario, una reforma como se está planteando de la curia romana, además para que haga más real la presencia de toda la Iglesia en Roma.
porque si no, no se entendería bien el ministerio petrino en este momento, pero que haga más real, eso no se puede entender como una suerte de revolución del todo vale. Es evidente que lo que está y lo que centra el anuncio cristiano es la persona de Cristo, y esa no es mudable. No la podemos, si quieres, manipular. No es una marioneta que se pueda mover con unos hilos para que ahora diga A o diga B. Las cosas son las que son. Es verdad que habrá cuestiones que a lo mejor tienen que ver con el estilo, perfecto, con los modos o los tonos, que yo digo que es como la banda sonora de una película. Sí. Eso podrá cambiar más o menos, y a unos le gustaría más una determinada banda sonora y a otro le puede gustar más otra. Pero lo esencial, lo fundamental del anuncio cristiano, que en definitiva es la persona de Cristo, que es el anuncio salvador, que es la realidad de una humanidad sanada y una humanidad redimida. A eso has aludido cuando se trata del pecado. En definitiva, frente al pecado es una humanidad redimida. Pues lo que anuncia lo que anunciaba Juan Pablo II, lo que anunció Benedicto XVI en cuanto Papa, y lo que ahora puede estar diciendo con su estilo muy peculiar y propio, que en un primer momento incluso nos puede estar muy sorprendente, el Papa Francisco, no es distinto. Ya. No hay una ruptura. Pero en esa línea, además, qué oportunidad que te tengamos a ti aquí, porque representas a nivel profesional pues el tribunal eclesiástico. En esa línea, es decir, cuestiones, igual yo estoy equivocado, corrígeme si es así, fundamentales desde el punto de vista de la doctrina que tú has dicho de Jesucristo, humanista cristiana, como por ejemplo la familia cristiana, eso se pone en cuestión. O eso, como empezamos a oír, bueno, igual dentro de esta revolución de las formas, pero también se cuela de Rondón diciendo, bueno, aquí hay una iglesia, que era una iglesia reaccionaria, que estaba en el siglo pasado, es decir, de una moral retrógrada, reaccionada, que era la moral cristiana, digamos, anti-siglo XXI, y por tanto, ahora la nueva moral, pues hace que yo no juzgue a nadie. Eso, desde mi punto de vista, es peligroso, porque desde el punto de vista de la moral cristiana, el representante de Dios tiene que juzgar, porque si no, es que vale todo. Hay que juzgar si se hace bien o si se hace mal. Entonces, hay que juzgar o hay que decir, únicamente cuenta la misericordia, todos somos buenos, no hay pecados, y aquí, a partir de ahora, aunque tú hagas lo que hagas, bueno, pues después de todo, pues que vengan aquí los pastores y vale todo. No, yo creo que esa no es la idea. Cualquier planteamiento moral en cristiano, sí. Y luego así lo quiere anunciar la Iglesia Católica, no ahora, desde siempre, tiene que pasar, y en esto hay que decir que a lo mejor los estilos no siempre fueron así, pero no los de los últimos papas, sí. que no era ese su estilo, sí, sí. Que efectivamente en el siglo a lo mejor XIX, incluso a lo mejor por herencias más que a nosotros nos llegan más vía los puritanismos de tradición reformada, sí. Se insiste mucho en una moral sí. que no tiene su fundamento en algo que es anterior y fundamental, sí. que es una plena convicción de saberte hijo de Dios y amado, hijo de Dios y amado, sí. hijo de Dios y redimido, sí. y a partir de ahí puedes plantear las exigencias morales, y no plantear las exigencias morales como condición previa a la salvación, sino al contrario. Yo, que he sido sanado y curado y redimido gratuitamente por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo, ahora debo exigirme un modo de vida transformado y nuevo. Ese es lo que se significa y se representa en el mismo bautismo. Pero, entonces, por eso, si me permites, sí. yo no creo que se pueda hacer la lectura que tú planteas, sino al contrario. La Iglesia tiene que juzgar, tiene que iluminar. Sí. Tiene que iluminar. Y esa luz, en definitiva, es la que hará a cada uno y lo pondrá cada uno en su sitio. ¿Me permitís que hagamos una pequeña pausa para la publicidad
tema necesario. Y luego, señoras y señores, hablaremos también de un tema de palpitante actualidad, porque desde esta semana pasada, esta semana que termina ahora, tenemos flamante nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, además a un personaje que estuvo aquí en Santiago de Compostela como obispo auxiliar de Monseñor Antonio María Rouco Varela. Nos referimos a Monseñor Ricardo Blázquez, que como saben ustedes, en la actualidad es arzobispo de Valladolid, pero acaba de ser nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿En qué medida este nombramiento va, digamos, a ver mejores relaciones con el gobierno, etcétera, etcétera? Todos estos temas y alguno más a vuelta de pausa. Con la canción O carballo ten as ramas, ramiñas de jaruleiro, con dúas folliñas soas e unha landra polo medio. O carballo